Muy bien, buenas noches chicos. Iniciamos la clase del día de hoy, 24 de agosto del 2020. Vamos a iniciar con nuestro módulo que se llama Operación de Procesos Administrativos. Recordemos que ustedes son la ficha 19071Q y estamos en el mes de septiembre, ya finalizando el año, señores. Se nos fue este año encerrado en la casa. Chévere, ¿verdad? Descansando bastante. Ni tan chévere porque realmente nos hace mucha falta. Ustedes, a mí, y yo creo que le hago falta a algunos allá porque yo algo de cariño inspiro. Así que de pronto les he hecho falta y me hacen mucha falta a mis estudiantes, todos mis estudiantes. Esto ha llenado un poco los vacíos que deja, pero también le quita mucho, le merma mucho, el distanciamiento le merma mucho las relaciones, el afecto y todo lo demás. Así que el tiempo está muy cortado, muy apretado y uno no puede dedicarle todo el tiempo a los alumnos como cuando uno está presencialmente, que uno puede quedarse un rato, almorzar con esa persona y cualquier cosa. Pero bueno, listo, pronto nos vamos a ver, parece, si el Eterno lo permite, finalizando este módulo, arrancando el otro, o en la última semana, no sé, vamos a estar otra vez juntos, si el Eterno lo permite, si el presidente Santos autoriza. Bueno, ya aunque él dijo que los últimos grados sí podían estar, décimo y once, y las universidades y las corporaciones. Bueno, en este módulo de operación de procesos administrativos les hablaba yo básicamente cómo se mueven las empresas, qué estrategias usan las empresas y por qué, de dónde acá salieron las empresas, básicamente. Todo eso lo vamos a ver en este módulo. Aquí les comparto la guía de aprendizaje. Bueno, tienen en la semana uno, ya les comenté, es su guía de aprendizaje para que ustedes vayan tomándole el pulso al conocimiento, no que la señora se vaya a poner a dictarle aquí cómo se hacen arepas de huevo, una cosa ahí que ya sí sabe hacer y ustedes no, porque no es lo que ustedes necesitan saber. Por eso ustedes siempre tienen que pedir la guía de aprendizaje porque ustedes tienen que conocer los conocimientos que van a aprender, conocer los saberes que tienen que aprender y cómo lo voy a evaluar a ustedes. ¿Ya? Tienen una exploración diagnóstica y tienen la actividad para que suban aquí la exploración diagnóstica una vez lo tengan desarrollada. Entonces, miren, aquí tienen la guía de aprendizaje y la guía de aprendizaje, bueno, dice auxiliar logística, pero no importa para cualquiera, aplica para todo, cualquiera. Operación de procesos administrativos se llama así en términos generales para todos ustedes. Y System Center, ya ustedes saben, está certificado con Bureau Veritas y ella garantiza que en 48 horas en este mes, 4 semanas que tenemos de formación, vamos a ver esos temas. En esas 48 horas va a ser suficiente como para que ustedes tengan un conocimiento amplio sobre la operación en los procesos administrativos. ¿Y cuál es el objetivo principal de esta guía de aprendizaje o de este tema? Identificar la operación. ¿Cómo es la operación de las empresas? Obviamente nosotros vamos a trabajar en todo momento enfocado a las empresas, a las operadoras de comercio exterior. Nosotros como aduaneros no vamos a hablar de Rincon, ni de Tecnogas, ni ningún tipo de empresas, ni calzado, no sé qué, sino de empresas del sector. Vamos a investigar cómo es la estructura organizativa de la empresa, de cualquiera, alquiler de containers, agencias de aduanas, aerolíneas o navieras, en fin, cualquier tipo de empresas. ¿Quién me va a hablar? ¿Quién me va a decir algo? No. Bueno, entonces ahí vamos a desarrollar una estructura de una empresa bien buena y lo vamos a exponer y eso nos va a ayudar bastante. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? ¿O qué esperamos nosotros lograr en este módulo? El primero, conocer el origen de la administración de la empresa, cuáles son las definiciones, cuáles son las características que tiene cada una de los enfoques administrativos. Todas las empresas tienen un enfoque diferente. Hay unas que son de mucho calor humano, hay unas que son de mucha cantidad de exigencia de resultados, hay unas que son de mucho control de accidentes de trabajo, en fin, todos esos enfoques tienen origen por alguna razón y tienen un enfoque diferente. Eso lo vamos a ver aquí. También conocer los aportes que brinda cada autor de la administración, porque fueron escuelas de la administración los que hicieron los enfoques. Identificar cómo se manifiesta la administración moderna, diferenciar las empresas, sus clasificaciones, los recursos, las funciones, la identidad corporativa, cuáles son los principios administrativos, y conocer los procesos administrativos, como habíamos dicho inicialmente, para la ejecución de la administración en la empresa y la consecución de sus objetivos. El gerente de la empresa se pone de pronto a pensar, este año necesito vender 10 millones o 1.000 millones en servicios, 1.000 millones de pesos en servicios.
No es solamente que él piense eso, sino que se transmita de una forma efectiva para que todos los trabajadores quieran trabajar por esos 1.000 millones de pesos. Obviamente, no van a ser todos los que van a salir a vender, pero es que no es el único, los que venden no son los únicos que trabajan. Cada uno desde su punto desde su proceso, trabaja y sirve para la consecución de los objetivos. Ya, básicamente, eso lo vamos a entender un poquito más ahora. Vamos a ver los orígenes de la administración, ya, la relación entre la administración y otras ciencias, cuáles son los enfoques que existen en la administración, el enfoque neoclásico, el enfoque estructuralista, el clásico, ya, el enfoque de comportamiento, el enfoque sistémico, porque hay otros más. ¿Cuál es la estructura básica de una empresa? Son las diferentes herramientas que la empresa usa para sujetarte. Todas las empresas necesitan que tú te pongas la camiseta, sea que tú quieras o sea que no quieras, pero te la tienes que poner. Y si no te la quieres poner, pues bienvenida, ahí está la salida, bien pueda. ¿Y cuáles son esas herramientas o cuáles son esos diferentes instrumentos que ella utiliza? Eso lo vamos a entender. ¿Cuáles son los tipos de empresas que hay? ¿Cuál es el entorno de una empresa? ¿En qué consisten las habilidades y las eficiencias que debe tener el gerente de una empresa? ¿Cuáles son los procesos de la administración? ¿Cuáles son las etapas, los pilares? Y vamos a hablar un poco sobre la organización, el liderazgo, la motivación, ¿ya? Las etapas del control de la administración. ¿De qué forma vamos a aprender esto? Bueno, básicamente vamos a hacer puros talleres, bueno, ya no grupales, ni salidas de campo, pero sí vamos a estar haciendo muchas actividades, ustedes de investigación en internet. Todas las empresas tienen la obligación, todas las empresas tienen la obligación de mostrar cuál es su enfoque, de mostrar cuál es su estructura, su método de trabajo. Tienen la obligación. Nosotros no lo entendemos cuando vemos la página corporativa en la web de Sociedad Portuaria, o cuando vemos la página corporativa de Roldán, o cuando vemos la página corporativa de la DIAN. Vemos esa página y creemos que es así porque así, pero ella muestra cuál es su enfoque. Y eso lo vamos a aprender. Entonces no vamos a ver salidas de campo, pero ustedes sí van a estar metidas en esas empresas y me van a traer a mí la información que yo requiero. Esas van a ser las salidas de campo, básicamente. ¿Ya? ¿Y cuáles son los criterios de evaluación? Bueno, primero identifica y comprende los conceptos y características de la administración. Primero, identificar y comprender en qué consiste la administración. Segundo, identificar las contribuciones de cada uno de los enfoques, de cada una de las escuelas de la administración. Siguiente, reconoce la importancia de la administración de la empresa, su rol y su responsabilidad en la sociedad. Obvio, si no hubiera empresa, si no hubiera administración, no tuviéramos trabajo, no tuviéramos a dónde ir a conseguir la papa en este sistema, en este momento de la sociedad, porque hubiéramos podido hacer igualmente si no hubieran empresas, pero bueno. Reconoce la importancia, ya lo vimos, identifica las diferentes clases de organizaciones existentes. Hay muchas clases, no es lo mismo cuando ustedes van a trabajar cuando ustedes entran, los que hayan podido tener la oportunidad de entrar a Tecnoglass o a Sociedad Portuaria Barranquilla. Uno entra a esa empresa y se siente como bonito, la alegre, no sé, es algo como que se comparte ese deseo de prosperidad, esas ganas de trabajar, no sé, ese es mi sentir. Diferente a cuando tú entras a un consulado, o cuando tú entras a la notaría de Barranquilla, a la notaría de Soledad, a la notaría de la Registraduría Pública, se siente una tensión. No sé si han ido ustedes a FECODE, ¿ya? Es de verdad, o a los juzgados, correcto. Es una presión, es una, como de que algo pasa en ese clima organizacional, algo está pasando que no permite, pero fíjense, aquí en Barranquilla, pero ustedes van a una notaría en un pueblo y no es así. En Soledad también es así, pero ustedes se van por una notaría en Garapa, en Baranoa, en un pueblo, y es agradable. El ambiente lo ponen las personas, pero eso tiene que ver con el trato que se les estén dando. Es diferentísimo, dice Laura Torres, ok, correcto, es así, así es. Pero eso tiene que ver con qué, con el enfoque que le están aplicando a las empresas, cómo le están pagando, cómo son los tratos con los jefes, cómo es las relaciones interpersonales, todo eso tiene que ver. Identifica el conjunto de fases y etapas que se ejecuta la administración: planear, verificar, hacer,
y actuar. O planear, hacer, verificar y actuar. Todo eso tiene que ser una planeación acorde a que las cosas salgan conforme a un propósito. No, yo no voy a hacer una empresa y la voy a montar enseguida, no. Yo tuve que haber tenido un presupuesto, tuve que ver de qué va el sector, cuál es el mercado, a quién le voy a proponer, todas las cosas. Voy a planearlo, todo eso es administración, ¿ya? Y analizo los conceptos de la administración. Muy bien. Diferencia las teorías y enfoques administrativos y describe los procesos administrativos y capaz de expresar los planes de contingencia que tienen algunas empresas. Eso lo van a hablar ustedes en las exposiciones que van a tener. ¿Ya? Entonces, más o menos así, sin tanto pegarnos a la, como dicen aquí, pero sí con un conocimiento claro, porque me interesa más que ustedes se aprendan algo de memoria, que no me gusta aprenderme las cosas de memoria. Candelaria Martínez no se aprende nada de memoria, porque se me olvida. Cuando tengo miedo se me olvida. Si estoy enferma se me olvida. Entonces mejor la práctica, el hecho de yo comprobar y verificar es lo que me hace a mí experto. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Que cada uno hable desde su óptica de su trabajo y que cada uno entienda por qué hace eso en su trabajo. ¿Con qué? Con el conocimiento de la ciencia, con lo que vamos a aprender aquí, ¿ya? Que vamos a tener una evidencia de conocimiento, van a ver, como les dije, un formulario, bueno, una serie de los talleres que les pongo yo al finalizar, que serían como un formulario de preguntas, les hago una pregunta, investiga tal cosa, en qué consiste tal cosa, eso sería, y también un ejercicio, una exposición, ¿ya? Y voy a evidenciar el desempeño teniendo en cuenta cómo se desempeñaron ustedes. ¿Ya? Eso es básicamente la guía de aprendizaje. Recuerden que la guía de aprendizaje es el rutero, es la ruta por donde ustedes van a adquirir el conocimiento que nos lleva a ser que auxiliares de aduanas, auxiliares logísticos, auxiliares portuarios, auxiliares en comercio exterior, toda esta gama, me preguntaba un muchacho esta mañana, señor, esa carrera no la doy yo, todos las personas que trabajan en cualquier carrera, así sea la salud, tienen que aprender de operación de procesos administrativos, porque todas son empresas. No hay ninguna empresa que no tenga esta horma. No hay ninguna. ¿Por qué? Por las escuelas. Y eso lo vamos a entender. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Ya conocí la treta de ustedes. Abren el teléfono y se van a dormir. Se van a dormir o se ponen a ver el noticiero o el partido o algo. No, no. A servir la comida. ¿Ah? Y entonces si oyen ahí que la profe está diciendo se durmieron, se para que uno crea. Se van a Yo servir la conozco comida. su treta. ¿Ah? Se van a servir la comida. Se van a servir la comida, a fritar el pollo, allá, alguna cosa. Me hacen el favor, lo hacen temprano mañana. ¿Ah? Muy bien. Se enfría la comida. No, pero comen rapidito, empiezan mañana temprano y terminan rapidito, para que a las 6:30 que yo les mande el link, ya todos estén listos y descansaditos y llenitos, con la barriga llena. Tienen un vaso de agua ahí al lado por si acaso una cosa. Tienen su libretica, ya no. ¿Ya? Ojo. Bueno, vamos a hacer una exploración diagnóstica muy sencillita, porque realmente este tema, yo creo que aquí casi ninguno es administrativo. Bueno, administrativo en el sentido que ha trabajado administrando una empresa, así que no los conoce muy bien. No ha tenido estudios administrativos. De pronto Jonathan, cuando llegue, porque él es administrador de empresas. Bien, primero conoce los orígenes de la administración. Pero tú vas a responder, perdón, tu nombre completo, tu número de cédula, este es Nocturna, de 6 a 8 de la noche. Hoy es 24 de agosto y se llama Operación de Procesos Administrativos. Mi nombre es Candelaria Martínez Luna. La primera pregunta, ¿conoce los orígenes de la administración? ¿Conoce los pasos para legalizar una empresa? ¿Conoce los diferentes enfoques que existen? Anda, vamos a buscar una X por aquí que me regalaron, que existen en la administración. Vamos a buscar la X. ¿Conoce los diferentes enfoques que existen en la administración de las empresas?
conoce las herramientas utilizadas por las empresas para sujetar al personal, conoce las cualidades que deben tener un gerente de una empresa, conoces en qué consiste el PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, identificas los pilares de la administración, básicamente, miren que es muy facilito para que ustedes lo desarrollen. Por favor, lo desarrollan y lo montan en plataforma. Si pueden ahora mismo, montenlo enseguida para con base en esto desarrollar. Vamos a hablar hoy de principios administrativos. Les doy 2 minutos para que desarrollen esa actividad, a ver. Porque hay muchos que no me la desarrollan. Y prefiero mejor darles 2 minutos. ¡Ah! No puede ser que no esté en plataforma, hija. ¿Y esto qué es? Subirla que aquí está, mamita. Aquí está. Señor, ¿cuál es el código? No, oiga, me quité el micrófono. ¿Qué me dices? Camilo Rodríguez, ¿qué dice? El código del grupo 19071Q. Ya se los mandé por el chat. ¿Qué me decía Jessia? Bueno. ¿Listo? Dice es. Cuando el primero diga Ya va, señor, apenas lo voy a hacer. Cuando el primero diga ya, enseguida arranco con la clase. Natasha, ¿qué le pasa a tu teléfono, a tu internet? ¿Será que está fallando? ¿Por qué te sale y entra, mi amor? Bueno, vamos a darle inicio ya. No vayan a dejármela sin llenar, por favor. Todos me deben llenar esa exploración diagnóstica. Muy bien. ¿Listos ya, chicos? ¿Arrancamos? Déjenmela ahí guardadita y lo hacen más luego, ¿oyeron? Y me suben esa actividad enseguida. Vamos a hablar ahora de la primera diapositiva que tenemos, que se llama Principios de la Administración. ¿Ya? Es esta. Clase 1, Principios de Administración. ¿Qué es la gestión administrativa? Básicamente, son todas las acciones por las cuales la empresa puede desarrollar todas sus actividades. ¿Ya? Todas las acciones, todos los procesos. El proceso de ventas, el proceso de compras, el proceso de logística, todos los procesos, ¿ya? A través del cumplimiento de unas fases, a través del desarrollo de un listamiento, de desarrollo de un orden de actividades. Solamente así se hace la administración. Cuando alguien ha desarrollado una lista de chequeos o una lista de una planeación de cómo se van a hacer las cosas y luego va verificando que se van cumpliendo las tareas. El que no controla no sabe lo que tiene, no sé si han oído eso. El que no sabe cuánto invirtió en algo, no sabe cuánto va a ganar. Así que es necesario que se lleve primero que todo un control previo o una planeación de lo que se va a hacer para poder día con día desarrollar e ir verificando que se van cumpliendo los procesos, ¿ya? Y esas son las fases también de la gestión administrativa, de la administración. Planear, primero se escribe todo lo que es, organizar, esto lo vamos a ver en una clase especial, organizar, quién va a ser, delegar a quién va a hacer las cosas, dirigir, decirle cómo tiene que hacerlas, coordinar, cuándo tienes que entregárselo a fulano y entregarlo,
y controlar. Si no se cumplió, de qué forma se puede desarrollar y de qué forma puedes revisar para que hagas la actividad, para que tú hagas la actividad, o vamos a cambiarlo, lo hacemos de otra forma, o tienes que hacerlo diferente, te doy más tiempo, en fin. Eso es básicamente lo que hace la gestión administrativa. ¿Qué pasa con la historia? Nosotros, para entender un poco de la historia de la administración, tendríamos que remontarnos muy, muy atrás en el tiempo de la esclavitud, ¿ya? Hubo un tiempo en donde se le decía la época de los ilustrados o el despotismo, ahora se me escapa el nombre, caramba, el despotismo ilustrado, también le dicen, bueno, cuando se originaron, en la época de la esclavitud, una serie de negocios que debían tener un control, digamos que financiero, muy metódico de los precios, en cuánto me salió a mí, en cuánto me gasté, cuánto tengo que pagarle a fulano, al otro, al asesor comercial, cuánto tengo que pagar por el flete, entonces cuánto voy a ganar. A esa raíz, en ese origen, en ese detalle, en ese momento nacen las escuelas de la administración. Entonces, vamos a mirar aquí poco a poco cómo se fue produciendo. Bueno, aquí dice que en el año 17 o en el siglo XVII se produjeron en Holanda y en Inglaterra una serie de transformaciones políticas que comenzaron a limitar el poder de la monarquía absoluta, al mismo tiempo las ideas ilustradas. Despotismo ilustrado se llamaba. Dieron lugar en muchos países a una serie de experiencias reformistas conocidas con el nombre de despotismo ilustrado. Esto consistía en que el gobierno absoluto, la monarquía, que ejercía todo el control, ellos eran los que sabían, los que podían, los que debían manejar a todos los demás. ¿Ya? Poco a poco se fueron organizando sociedades, familias que emprendieron negocios o factorías o fábricas, talleres que tuvieron que contratar personal capacitado. Pero vamos a ver la evolución un poquito más detalladamente. Vámonos por aquí. La primera época de la historia, nosotros crecimos, miren, yo doy una clase en ética, que les cuento, no sé si te acuerdas, Génesis, de esa clase, que cuento cómo Colombia vivió 20.000 años, con un sistema precolombino, se llama precolombino porque fue antes de Colón, precolombinos, en donde desarrolló donde desarrolló la pesca, la agricultura, la cacería, el cultivo, y no dañó ni subyugó nada, ni se expropió, ni se aprovechó de nadie. 20.000 años. Y fue una época de indígenas, una época, bueno, de pronto pasaron un poco de trabajo porque eran un poco nómadas, un poco sedentarios, pero tenían ellos una división de trabajo apropiada a la estructura fisiológica. Y bastaron 300 años que duró la época de la conquista y la colonia de Cristóbal Colón y los reinados españoles para que se nos olvidara todo ese chip de lo que nosotros tuvimos por 20.000 años, ¿ya? Fueron 300 años nada más. Pero bueno, volviendo al pasado, esa construcción de cavernas o de chozas, de casas rústicas, donde vivían varias personas, en donde se dividían el trabajo, en donde los más fuertes, los más ágiles eran cazadores, los más livianos, sutiles, eran pescadores, los más pequeños o bajitos, no sé, eran recolectores, en donde algunos eran para la seguridad, para que por si acaso llegaban animales rapaces. Miren ustedes que había una delegación del trabajo y ya había una asignación de un perfil profesional, digámoslo así, teniendo en cuenta las cualidades fisiológicas de las personas. Eso era. En ese tiempo ya había administración. Había una persona que manejaba muy bien los recursos y que guardaba recursos y que manejaba, ahora podemos comer esto, se está acabando esto, vámonos para tal lugar. O sea, manejaba el conocimiento de los cultivos y de todo lo demás como para controlar a las personas. Había administración. No había eso de explotación de personas, no había eso de si te desprendes de la familia. Yo le contaba a mis alumnos que en ética, en qué momento se desprendió de esta forma como estamos ahora, que el papá y la mamá salen a trabajar y dejan a un niño con una empleada. Yo tuve un compañero de trabajo
que la bebé tenía 6 meses de edad y metía a la hija desde las 7 de la mañana a un, que se llama, ¿cómo se llama eso? Jardín no se llama maternal, creo que se llama, algo así. Metía a su bebé desde ya para poderse ir ellos dos tranquilos a trabajar, porque no querían dejarla en el edificio sola o con nadie adentro. Miren, estamos más apegados en este momento a lo material que a la realidad de la vida, y es a la familia. En este momento la historia, cuando estaban aquí, eran muy fuertes porque eran uno, una sola persona. Cada tribu era uno, cada tribu era uno, todos buscaban el bien de todos. ¿Ya? Eso es la realidad que debe existir. Poco a poco, ahora que vayamos viendo el tiempo, van viendo cómo primero salió el varón con la construcción de, del buque de vapor, salió el varón y después salió la mujer y dejó el niño con cuidados de otra persona. Pero antes, en esta época, el niño a los 5 años era destetado. Ahora nada más le quieren dar 3 meses de tetica al bebé y ya quieren mandarlo. Pero 5 años, uno hoy piensa, uy, señor, 5 años no paga, que no sé qué. Uno puede decir lo que sea, pero en esa época era así. ¿Ya? Y se criaban muy buenos hijos. Las mujeres estaban pegadas las niñas estaban pegadas a las mamás, haciendo ropa, haciendo chanclas, haciendo vasijas, ¿ya? Mirando y cuidando a niños, y los varones a los 5 años se iban con el papá, eran entregados al papá para que el papá los enseñara a ordeñar, a cazar, a cultivar. Eso era una mala crianza, era una crianza excelente. Sin embargo, esos 20.000 años que tuvimos no fueron suficientes para nosotros aprender eso. Nosotros aprendimos la tranquilidad de ¿qué? De levantarme temprano a trabajar y me tengo que dejar la casa antes de que salga el sol, tengo que estar en el trabajo y cuando se acaba el sol es que tengo que volver a mi casa. Eso es lo que aprendí, eso es lo normal, eso es lo correcto, lo que ahora considero correcto. Bueno, seguimos. Bien, ¿qué pasó? Pasaron muchos siglos, como les dije, aproximadamente, bueno, 20.000 años más o menos, en que fuimos así, fuimos libres, realmente éramos libres, pero en simultáneo se desarrollaron los siguientes sucesos. Los egipcios, con la división del trabajo en la construcción de las pirámides, tomaban a los judíos, que era un grupo, a los hebreos, perdón, judíos no, hebreos, que era un grupo obediente y sujeto a su patriarca, y lo cogieron y lo sujetaron para que desarrollara con temores, con golpes y con temores, se sometieran como esclavos. Esa fue la primera formalización de una empresa, ya en ese momento, con los egipcios. Ellos esclavizaban a las personas, unos eran agricultores, otros iban a limpiar los drenajes y otros iban a construir las pirámides. Esa fue la primera división en donde se vio el trabajo, en donde se vio la división del trabajo forzado. Quitaban a las personas de su núcleo familiar y lo imponían a trabajar, obligados, esclavos. Los hebreos también eran muy apetecidos por todas estas personas porque ellos eran muy disciplinados, ¿ya? Son muy disciplinados. Se sujetan a los mandamientos que les dio el Todopoderoso y tienen un liderazgo con un patriarca. Una persona los dirige y obedecen a ese patriarca. Ese patriarca entiende que es usado por el Eterno Todopoderoso, que lo guía y que lo enseña, ¿ya? Ellos por ese lado, como eran tan sujetos a la autoridad, por eso lo tomaban en varios lugares. También los babilónicos. De hecho, en las escrituras, si ustedes leen la Biblia, ahí habla de que fueron tomados por los babilónicos, por Babilonia. Y para los que no saben, Babilonia es la India, ¿ya? Hoy la India es Babilonia, por eso Babilonia tiene tantos dioses porque desde el principio de su fundación fueron politeístas. Los hebreos eran monoteístas, un solo poderoso, un solo Mashiach. Los egipcios también eran politeístas. Los babilónicos tenían un código Hammurabi, y era como quien dice sus mandamientos, pero no eran mandamientos para obedecer a un Eterno Todopoderoso, sino unas reglas sociales de etiqueta, unas reglas en donde le enseñaban a comportarse, un código laboral, un código de personas. Y también tenían unos lineamientos perfectos en cuanto a la construcción de sus
monumentos. Por eso también tomaron a los hebreos, ¿ya? Pero ellos avanzaron con algo. Ellos tomaron a los hebreos y ya no los trataban como esclavos, sino que los trataban como siervos. Y siervo es lo mismo que esclavo, solamente que el siervo se le da un poquito más de concesión, es lo mismo. Nosotros creemos que siervo y esclavo es diferente, pero eso es exactamente lo mismo, ¿ya? Se le daba un salario y habían unas leyes sociales, pero dentro de esas leyes sociales y dentro de ese salario, ellos no podían ir a visitar a su familia, estaban apartados, ¿ya? No sé si han leído las escrituras, cuando a Daniel lo pusieron a trabajar con el rey, y para poderlo trabajar con el rey, y lo tenían bien vestido, tenían bonito y con los mejores alimentos, pero lo tuvieron que hacer eunuco. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Luis se fue a dormir. No, profe, la estoy escuchando. ¿Tú qué dices a eso? Con un buen salario, con las mejores ropas, los mejores vestidos, pero eres eunuco, ¿tú qué dices a eso? No sé por qué te pregunto a ti. Uy, profe, qué dolor de huevas, como dice uno. Tremendo. Pero es que es Aunque así. ellos no sentían ese dolor, ¿Cómo que no sentían ese dolor? ¿Por qué? porque ya se las habían quitado. Pues sí, no, bueno, no sé. Pero entonces ese dolor de que no puede ser varón, no puede tener hijos, no puede procrear ni nada. Entonces, ¿por qué? Porque los babilónicos solamente podían procrear los que ellos tenían permiso. O eran de su misma tribu, o eran los reyes, o eran los de ellos, los babilónicos, pero los hebreos no podían procrear. ¿Ya? Te decía que los hebreos tenían muchas familias, entonces por eso tenían que reducirle la capacidad de hacerlo. Bueno, esto fue simultáneo, señores. Los egipcios, los hebreos, los babilónicos, y aún falta todavía los chinos. Los chinos, con la construcción de la muralla china, ellos también fueron, se desarrolló mucho la división del trabajo. ¿Cómo debía especializarse una persona para que uno sea el que construya los ladrillos, otro sea el que dirija cómo va a ser el corte de la muralla, otro va a ser cómo va a ser el templo? Miren, no sé si han visto los mejores ensambles en madera que aún existen hoy, después de tantos años de construcción, fueron hechos por ellos. Hay casas en madera, ensambladas, sin un solo clavo, hecha por ellos. Eso es algo muy valioso de la arquitectura, ¿ya? Pero fue porque ellos estudiaron demasiado. Los chinos estudiaron demasiado con la construcción de la muralla china. Y ya se manejó la administración pública. Entonces, en la administración pública, señores, se ve que puedo darle yo al pueblo, cómo puedo yo ayudar a la población. Ellos me están trabajando, ¿cómo los ayudo? Les construyo carreteras, les construyo hospitales, les construyo escuelas, sí, toda esa clase de casas incluso, porque anteriormente no tenían casas, ni en los babilónicos ni en los egipcios, eran unas bodegas en donde dormían todos ellos. Los hebreos tenían, ellos eran nómadas, usaban unas tiendas, unas carpas, pero, y los hebreos no, que no esclavizaban, pero los chinos, que no esclavizaron, porque también ellos tenían las máximas de Confucio, que eran sus mandamientos, que indicaban que tenían que respetar a las personas, por eso son tan respetuosos. Ellos decían, a las personas hay que servirlas, no hay que maltratarlas, hay que servirlas. Entonces, ¿de qué forma los chinos eh, desarrollaron esas máximas de Confucio? Ayudando y sirviendo a los demás. Todos los que son siervos de esta región, hay que construirle hospitales, casas y todo lo demás, ¿ya? Los griegos salieron mucho después, de ahí tenemos nuestro pensamiento griego, ustedes su pensamiento salió de los griegos por la universalidad. ¿En qué consistía la universalidad? Todos los hombres son iguales, todos los hombres son perfectos, todos los hombres son hermosos, todos los hombres hay que amarlos, hombres. Les recomiendo verse una película que se llama Alejandro Magno. ¿Se han visto la película de Alejandro Magno? ¿Quién se la ha visto? Vamos a vernos esa película, Alejandro Magno. Voy a conseguir el link, debe estar en YouTube, o quien la pueda comprar. Esa película es muy, muy buena. Él era griego, Alejandro Magno quería conquistar hombres. Tierra, obviamente, pero hombres. Alejandro Magno era homosexual, así como Sócrates. No porque sean homosexual que sea malo, no, no, lo que pasa es que una cosa es que ellos lo sean
y otra cosa es que lo impongan a la sociedad. ¿Sí me explico? Eso es lo que es diferente, que lo impongan. Entonces ellos consideraban la ética en el trabajo, ellos consideraban que el hombre podía tener varios amantes, de hecho pueden leerlo en cualquier parte. Sócrates era un amante porque era mayor y tenía amados que eran aprendices, eran muchachitos. A los muchachitos que le enseñaban se les decían amados, y ellos, como eran los que daban amor y protección y dinero, eran amantes. Ellos consideraban al hombre como un ser perfecto, al hombre, ¿ya? Entonces ellos desvirtuaron completamente lo que era el trabajo, las máximas de Confucio, los mandamientos, el código Mahamurabi, por la ética en el trabajo, ¿ya? En donde, obviamente, si miramos la ética en el trabajo desde el punto de vista de ahora que tenemos nosotros, está bien, pero en ese momento al varón no le permitían tener esposas, le permitían una sola esposa para tener un hijo solamente, pudiera tener amante. Ustedes pueden verlo a lo largo de la historia, búsquense los libros que quieran, la profe Candelaria no está inventando, búsquense los libros que quieran. Ellos consideraron que el hombre se sentía mejor cuando estaba con otro hombre, porque la mujer era ¿cómo se le puede decir? Es un lastre, era solamente para procrear. De hecho, la mujer se usaba era para unir sociedad, por decir algo. El imperio de Francia con el imperio de Grecia se unieron en matrimonio. Un hijo de un rey con la hija de un rey de allá y se unían. Esa corte nupcial que ustedes ven que la mujer se pone el vestido blanco, el anillo significa también la unión entre países. Todo tiene un significado, señores. Todo tiene un significado que nos ha dejado a nosotros una huella que no entendemos por qué nos comportamos así ahora. Y creemos que de pronto es en ocasión de que eso está bien. Pero ¿qué estuvo antes que estaba muy bien y que estamos ahora haciendo ahora que no está bien realmente? Hay muchas cosas que no están bien, ¿ya? Los griegos dominaron también a los romanos, se unieron y se armó la estructura de la organización. Con los griegos nació las escuelas de la administración, ¿ya? Con los griegos y los romanos nació las escuelas de la administración, ¿ya? Con los romanos se nacieron los gremios, entonces estaba el gremio de los zapateros, el gremio de los ganaderos, el gremio es el conjunto de personas que hacen las cosas iguales, ¿ya? El gremio de los agricultores, el gremio de los paperos y así, ¿ya? También ayudaron a la administración pública. Aquí se desarrolló la administración pública. Y hay un cuento que yo siempre les he hecho a mis estudiantes que se llama Pan y Circo. Ya ustedes han oído hablar de Pan y Circo, ya yo les eché el cuento ese. Yo he escuchado algo como entretener al pueblo, algo así, ¿no? Sí, como entretenerlos y por el otro lado los están, como dice uno vulgarmente, como jodiendo. Bueno, ¿cómo se dio la administración pública aquí? A las malas. ¿Por qué? Resulta que en esta época de la historia habían esclavos sin paga, habían esclavos y habían siervos. Los esclavos vivían a las afueras de la hacienda, ¿ya? Y los siervos eran esclavos, pero que vivían limpiando de la caca en la casa, limpiando las letrinas, bañando al señor, a la señora, haciendo de la comida. Esos eran diferentes esclavos de siervos. Por eso que les digo que es la misma cosa. Y no les daban salario, los romanos no les daban salario, pero les daban la atención de que podían dormir en una bodega, en una habitación dentro de la casa, en un alojamiento especial, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que los siervos y los esclavos tenían que servir a los señores, vestir a los señores, llevarlos a los hospitales, llevarlos a los médicos, llevarlos a las escuelas. ¿Y los pobres qué? Los odontólogos. No habían odontólogos solamente para la gente que tenía plata. Los demás no, ni siquiera cepillo de dientes, ¿ya? Entonces ellos cómo vivían, imagínense ustedes, cómo hacían para bañarse, cómo hacían para dejar sus desechos, su popó y todas esas cosas. Todo ese sistema de drenaje solamente era para la sociedad. Ellos no eran considerados la sociedad. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasó? Entonces,
ellos empezaron a desarrollar un movimiento, a generar un movimiento de decir, no, esto no puede seguir, vamos a rebelarnos, vamos a ver qué hacemos, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasó? Que en ese contexto empezaron a organizar, vamos a decir, algo así como una marcha. Pero entonces, ¿qué pasó? Que esa marcha se vio ahogada. ¿Por qué se vio ahogada? Porque el emperador, muy sagazmente, muy prontamente, obviamente demoró bastante tiempo, pero desarrollaron unos coliseos. Y en esos coliseos traían animales salvajes o traían gladiadores que eran prisioneros de guerra, que eran personas que venían de otros lugares, que fueron sometidas y eran usados como prisioneros de guerra. Ya, hija, conéctame aquí, ven. Hija, conéctame aquí, ven. Entonces, acá, mi amor. Allá. Entonces pasa que, sí, se alcanza ya. Perdón, chicos, perdón que se me va a descargar el teléfono. Y es con lo que yo les puedo ir. Mira, mamá, tú, sal, mi amor. Entonces, hicieron coliseos y contrataron gladiadores o traían gladiadores esclavos. Mírense la película Gladiador también, que es muy buena, ¿ya? Y enseña cómo cogían a los esclavos de guerra, a los reos de guerra, y los sometían y los ponían a pelear contra animales y entre ellos mismos. Y llamaban en la tarde, oigan, vengan, que su emperador quiere brindarles un espectáculo. Y ellos iban felices. Ellos iban felices. No cabe, mamita. Quita el computador. Quita el computador. Quita el computador. La de 3 paticas. Bien. Entonces, no, la otra. Perdón, chicos. Debajo del grande, más. Abajo. Eso. Entonces, este grupo de personas, bueno, en este momento, para que se me va a descargar el teléfono y estoy organizando aquí para que no se me descargue. Ya, mi amor, bien. Muy bien. Entonces, este tipo de actos llevó a que la gente se adormitara, se durmió completamente, se le olvidó su problema, se le olvidó completamente su problema. Imagínense que en esa época los trabajos que habían era un trabajo de letrinero, imagínense ustedes. El letrinero lavaba las letrinas y había un riesgo laboral que se le llenaba de hollín, de mugre, sus testículos. Imagínense unos testículos lisos. Ustedes se podrán imaginar testículos lisos. Imagínense el grado de degradación que tenían los esclavos y los siervos en ese momento. Ellos empezaron a armar y que escuelas, cuando se desarrolló las escuelas públicas, que las escuelas públicas no son más que escuelas de caridad, a diferencia de los chinos, a diferencia de los babilónicos que les enseñaban mucho, que son gente muy inteligente y les enseñan a los niños muy bien, los romanos, los que tenemos la cultura de los griegos y los romanos, nos enseñan una cultura muy mala. Es decir, usted es un colegio público, usted entra a un colegio público y usted ve que el tipo de educación es diferente a un colegio privado. El colegio público entra en paro, la profesora no va, la profesora nomás le da media hora de clase, se queda hablando afuera, en fin. En un colegio privado la educación es estricta y cumple. ¿Cuántos libros se leyeron las personas que estudiaron en un colegio público en bachillerato? No pasaron más de 5 libros, los aseguro. En cambio, en un colegio privado, al año son más o menos 5 libros, ¿ya? Entonces su educación es diferente, su anhelo es diferente, su expectativa de vida es diferente. Nosotros estamos criados como esclavos de caridad. Lo que nos tiren, cogemos. Estamos criados de esa forma. Se oye feo, señor, pero es verdad. Qué culpa, pero es verdad. Estamos atenidos a que nos den lo que se caiga de la mesa, lo que tiren. Así estamos. Entonces, nos dicen que nos van a bajar de sueldo, listo, nos van a bajar de sueldo. Que el contrato va a ser cada 3 meses y el contrato va a ser rotativo y va a ser con bolsas de empleos diferentes. Listo, no importa. ¿Y cuándo voy a empezar mi empresa? ¿Cuándo voy a empezar yo mi negocio?
Tengo que empezar porque en este momento esta cultura está llevando al mismo sistema económico de ese momento. Miren ustedes ahora, su presidente, o sea, yo no quiero hablar de política, pero su presidente, ¿cuántas empresas han cerrado por esta pandemia? ¿Cuántos negocios, cuántas personas que invirtieron en mercancía, en cosas, han quebrado? ¿En dónde está la ayuda para esas empresas? Pero si hay ayuda para los bancos, claro. Entonces, todo esto es lo mismo, señores. No ha cambiado nada. Y ustedes ven la novela, ven la película, Ahora, profe, ven toda clase de películas, de cine, entonces les están mostrando la novela, Café, la otra novela, la no sé qué, y uno, ay, qué chévere, ay, qué ay, qué protagonista de novela, ay, que el fútbol. Miren, la mentira más grande que hay es el fútbol. El circo más grande. La red, Dígame. la red. eso es verdad, Son las 4 de la tarde. profesor. Así es. ¿Qué más me habla? Profesora, yo me estuve leyendo por ahí un libro que se llama que Padre Dios, Jesús la ley. Padre rico y padre pobre. ¿Aló, me escucha, profe? Perfecto, hijo. Sí. Ese libro habla sobre que muchas personas están así es porque desde su casa no le dan suficiente educación financiera. Ya. No. Así. ¿Me escucha, profe? Sí, mi amor, se interrumpe un poquito, pero sí te entendí. Yo me leí también ese libro que es muy bueno, Padre rico y padre pobre. Ese libro, el padre pobre era un magíster de la contaduría y el padre rico Y entonces era están un acostumbradas. bachillerato. Es la mentalidad. A nosotros nos dieron educación de caridad. Les voy a subir un videito para que lo vean. Educación de caridad nos dieron a nosotros. Eso nos llevó a pensar que no soy capaz. No soy capaz de tener una empresa. Me da miedo que me boten del trabajo. Me da miedo emprender. Me da miedo que me voten. Ojalá y no me quieran en ninguna empresa para yo tener que ver si vendo boli, vendo lo que sea. ¿Ya? Me da miedo emprender. Horrible. Entonces miren cómo estaba conformada. Miren la pirámide en la Edad Media. Esta fue la edad en donde hubo la Inquisición. Miren, señores, en donde sufrimos más, en la época precolombina, en donde sufrimos más fue en esta época, porque habían unos señores, que eran los señores feudales, que tenían la autoridad de someternos, porque en donde el rey ponía la bandera de él, era propiedad de él. ¿Quién le dijo que América era de España? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que el tesoro que se cayó, que el galeón que encontraron enfrente de Cartagena le pertenece a España? ¿Quién dijo eso? O sea, tenemos la mente tan enturbecida por tanta información borrosa, por tanta información torpe, a uno de los colegios privados, ¿hasta qué? ¿Qué dijo Laura? Dilo, Laura. Ok, Laura dice que está sin audio, que le colocan incluso a leer obras en inglés, eso es cierto. Le enseñan varios idiomas o un solo idioma, pero bien enseñadito. Ya, yo tuve a mis hijos en colegio privado porque yo no quería que pasaran lo mismo que pasé yo. Pero yo sí tuve siempre eso en la mente. Yo no voy a trabajar en una empresa por siempre. Y yo trabajé bastantes años en la empresa. Desafortunadamente me desperté tarde, me desperté ya casi a los 5 años terminando los 23 años de haber trabajado. ¿Ya? Pero yo estaba viendo de qué forma montaba una empresa. Pero miren este sistema feudal, miren este sistema piramidal. ¿Quiénes eran personas? ¿Quiénes eran personas? El rey, obviamente, estaba en la cima de la pirámide. Los duques, los condes, toda la gente del clero, el papa, en fin. Esto es la cosa, ustedes leyeran. Y yo en mi estado coloqué, en el sábado, en Shabbat, coloqué unos decretos, que ojalá lo leyeran en algún momento, en los años en que se montaron los cambios de la ley eclesiástica, y fue dirigida por este señor, por los papas, en obediencia a un rey que le convenía que estuvieran una sola, que era Alejandro Magno, tuvo el más perverso de todos. Eh, Debajo de los duques y los condes estaban los caballeros, los que eran como que dice tenientes, capitanes, esa vaina así, y los obispos, los que estaban en algunas iglesias, y como bajo, lo más bajo, eran los siervos, y eran los
soldados, los que andaban a pie, los que se daban su vida, como uno dice, la carne de cañón. ¿Y dónde están los esclavos? Los esclavos no eran personas, señores. Los esclavos no eran personas. Los esclavos eran usados como herramientas de trabajo, ¿ya? Entonces el señor feudal venía aquí a América y ponía una bandera y ya era dueño de esas tierras y de las personas que estaban allá adentro. Y el que no quisiera estar ahí, lo sometían. ¿No qué? Nos contaban como parte de una sociedad. ¿Cómo así? Cuéntame. ¿Quién dijo eso? Yo, profe, lo que pasa ¿Cómo? es que los esclavos no contaban como personas dentro de una sociedad, sino como usted dijo, eran algo más, siempre eran una herramienta de trabajo y es los Correctamente. esclavos. Eso es correcto. El señor feudal era dueño de las personas. Miren, hay una película que es muy buena. Yo veo mucho cine, yo tengo aquí Netflix, yo veo mucho cine, muchas películas de esas, pero históricas. Pero es para que unas películas pudieran revelar, para que puedan darse, buscan mucha historia. Y como a veces no tengo los libros o no tengo la capacidad de leerme tantas cosas, yo leo mucho, me veo algunas películas, por ejemplo, una que se llama La Catedral del Mar. Catedral del Mar, es muy bueno. Les voy a escribir esas 3 películas que a usted le gusta ver para que se las entretengan este fin de semana. Y en esa hablaban de que el señor feudal tenía que poseer a la esposa, si se iba a casar un siervo, si se iban a casar personas que vivieran en esa finca, campesinos, él podía poseerla, porque el primer varón tenía que ser el señor feudal. ¿Cómo les parece a ustedes eso? ¿Ah? Eso era así. ¿Por qué? Porque el feudal, el trabajo del siervo era para su señor a cambio de protección, ¿ya? El feudo podía ejercer poder y justicia sobre los siervos y les exigía una comisión y los esclavos servían gratis. A ellos no se les pagaba. Pero el siervo debía pagar un poquito, tributos por protección. Solamente habían 3 clases de personas, los que oraban, los que hacían la guerra y los que servían a la monarquía. Los demás no eran personas. Y el señor feudal tenía señorío sobre las herramientas, la producción, hombres, mujeres y niños. Podían hacer lo que quisieran con ellos. Había señorío, demasiado, ¿ya? En esa época fue que fuimos sometidos, o en esa época, la época de la Inquisición, la Santa Inquisición. Me perdonan los que son católicos, no voy en contra de ninguna religión, pero sí fue una de las que más dañó a la sociedad fue esa, porque nosotros teníamos muy buenas costumbres y teníamos la iniciativa de desarrollar las actividades, de armar de un coco se hacía un muñequito, de una arcilla se hacía un taburete, un muñeco, lo que sea, pero todo eso se nos tapó. Con 300 años en donde nos dieron clavo, el que no aceptaba la orden del rey era empalado. Y saben lo que es empalado, ¿verdad? Empalado era un palo que le colocaban una grasa y las personas que no aceptaban se les colocaba, se les insertaba por el ano y lo dejaban así todo el día. En la media tarde o en la tardecita ya estaba con la estaca por acá porque la gravedad jala. Esa era la forma de matar. Miren, ustedes han ido a Cartagena, me imagino que muchos, ¿verdad? Ustedes han ido al Palacio de la Inquisición. ¿Quién ha ido al Palacio de la Inquisición? Nada más van a bañarse y a emborracharse a Cartagena, ¿verdad? La próxima vez que vayan a Cartagena, vayan al Palacio de la Inquisición, que está debajo de la Catedral de Cartagena. Ustedes entran ahí y sienten cosas horribles, sienten el dolor de la gente que murió, cómo cortaban a la gente por la mitad, cómo le quitaban la piel, cómo le arrancaban los brazos, porque ahí están las máquinas con las que ejecutaban, ¿ya? El que no aceptaba al Señor era muerto, ¿ya? Bien. Poco a poco el sistema feudal impuso un orden, porque siempre es un orden, como el que tenemos ahora, es un orden. ¿Y el orden en qué consistía? En que cada casa tenía que desarrollar, cada campesino tenía que desarrollar una labor. Entonces, si los hombres estaban en el campo, las mujeres tenían que estar haciendo desastres, zapatos, artesanías, ¿ya? Eran talleres. O también algunos hombres eran panaderos, eran costureros, sastres, en fin, ¿ya? En este momento de la historia,
La característica que predominaba eran los talleres y la persona que aprendía, o el hijo que aprendía, o el sobrino, se llamaba aprendiz. Estaba el maestro y el aprendiz, ¿ya? Y ellos no tenían dinero, no podían, las personas que vivían dentro del feudo no podían tener dinero, no podían. Así que debían comercializar a través de trueques, ¿ya? Intercambiaban trueques, con trueques. Y en algún momento el señor feudal le daba moneda de oro y podía ser acusado de robo. Así que mejor no recibían dinero. En esta época llegó el señor Adam Smith, después de haber estudiado en Grecia y aprendido muchísimo de los griegos, y dijo que lo mejor era que los talleres se hicieran profesionalmente, que hubiera división en el trabajo. El señor artesano maestro sabía hacer todas las labores del taller y tenía 1 o 2 aprendices dependiendo de la labor, el herrero y todo. Y a todos les enseñaba la misma labor, o sea que cualquiera podía empezar a emprender su empresa. Pero él dijo, no, estamos haciendo las cosas mal. Cada trabajador que haga una sola cosa, que haga un solo trabajo. Y así contratan más personas y así hacen las cosas más rápido. Empezó el trabajo en serie, ¿ya? Eso fue el trabajo en serie. Por eso el señor Adam Smith se le conoce con el nombre del padre de la administración, ¿ya? Esta especialización, del trabajo dio origen a los grandes inventos. Uno de los grandes inventos fueron las máquinas de vapor, ¿ya? La máquina del vapor para hacer los buques, las máquinas de vapor para hacer las confecciones, los telares, para hacer los hornos, ¿ya? Y ahí nació la revolución industrial. Ahí nació la revolución industrial. ¿En qué consistió la revolución industrial? Las grandes fábricas. Entonces, ¿qué pasaba? Que ya era ilegal tener un taller artesanal. Las empresas tenían que estar industrializadas, las empresas tenían que estar legalizadas y tenían que ser dueños de los señores feudales, no podía ser dueño de campesinos. ¿Sí me explico, chicos? Entonces ahí ya nos castraron también eso. En la revolución industrial nace el capitalismo y la burguesía, los que tienen plata, los que mandan y los pobres, ¿ya? Los obreros son los que pobres. Esta es una imagen fuerte. De hecho, hubo el mes de marzo que yo dicté este módulo, estábamos recientes del Día de la Mujer. Las mujeres estaban revelando, miren, los peores pagados eran los niños empezaban a trabajar desde que tenían 7 años, y las mujeres podían estar en embarazo o podían tener la condición que quisieran, no se podían levantar de la silla, ¿ya? Y no le ponían foco, sino que eran a la intemperie o con tejas transparentes, ¿ya? O que se dejaban ver. Y le ponían un foco por un sector grande. Esto fue una cosa loca, lo que pasó en esa época fue una cosa loca cuando las mujeres empezaron a quejarse y quemaron esa almacén. Dígame. Háblame, hija. Juliet, háblame. ¿Quién me hablaba? No, señor, disculpe, no, nada. Ok. Nacen las empresas de producción masiva, o sea que ya empezaban a producir grandes cantidades de productos. Nace también una empresa muy famosa, que es la Ford. Entonces crea los carros en series, y todos los vehículos eran exactamente igual. Desaparecen los talleres artesanales como fuente de economía legal. Consideraban que los talleres artesanales eran ilegales porque no tenían las condiciones que había dicho el señor Adam Smith. Entonces eran ilegales. Por eso hasta hoy se mantiene así, de que una persona que trabaje y no esté constituido en la DIAN o en una parte, es ilegal que esté trabajando, no puede trabajar así, tiene que declarar. También se considera la empresa, se requiere de trabajo aún más especializado y de hombres con mejores conocimientos. Y entonces ahí empiezan a exigirle a los hombres que tienen que estudiar, ¿ya? Tienen que estudiar. Y ahí se originan las escuelas de la administración, ¿ya? ¿Cómo ven ustedes esa historia, chicos? Muy interesante, señor. Muy interesante, cariño.
Me parece triste esa historia realmente. Pero entonces nacen dos escuelas y en la escuela... Injusta, profe. ¿Ah? ¿Cómo? No te oí, hijo. Nacen dos escuelas, que es la escuela de administración clásica y la escuela de administración científica. Y entonces en la clásica exigían los labores, bueno, aquí están las diferentes escuelas que se desarrollaron a finales del siglo, y esto es reciente, señores, durante el siglo XIX al siglo XXI se han desarrollado las siguientes escuelas. Primero la clásica, de Henry Fayol, la escuela científica, de Frederick Taylor, y también se han desarrollado la escuela de relaciones humanas de Elton Mayor, la neo-humano-relacionista de Maslow, la estructuralista de Weber, la de sistema de von der Stapelfeld y la cuantitativa, y hay más, ¿ya? Pero entonces, estas dos escuelas dieron origen todavía a muchas otras cosas más. ¿Qué cosas dieron origen? A la enemistad entre las empresas, entre los países, a querer ambicionar más, a proveer a el espionaje industrial. No sé si se acuerdan de todo lo que tenía que ver con el tiempo en que y se llama la perestroika de Rusia. Bueno, no sé si se acuerdan porque ustedes de pronto estaban chiquitos y no vieron eso. Pero la perestroika de Rusia, que era la invasión de los recursos financieros de otros y quiso tener mucha apoyo extranjero, tuvo Mao Zedong también, que quiso, después de una guerra, después que lo tumbaron, alcanzó nuevamente uno dice ahora, ay no, que esos chinos comen perros, comen gatos, comen murciélagos, pero es que ellos vivieron un momento en donde no tenían nada y tuvieron que aprender a comer de todo, ¿ya? Nosotros somos lo que nos obligan a hacer, lo debemos dejar de serlo, pero bueno. Entonces, en este tiempo arrancó la Primera y Segunda Guerra Mundial, como les digo, allá en el tiempo de Mao Zedong. Se desarrollaron mejores industrias, mayores industrias. Henry Ford, los vehículos Ford nacieron en esta época. Se consolidó, la administración como ciencia. Ya entonces había que estudiar, además de primaria y bachillerato, tenían que estudiar administración, ¿ya? Y se desarrolló también en esta época la globalización económica. ¿Y en qué consiste la globalización? En derribar las fronteras, ¿ya? Las fronteras que existen entre los países. Resulta que hay países que protegían a sus negocios locales y con esta globalización se le exige que todos pueden participar, que todos deben participar en el comercio, que deben las puertas abiertas para entrar. Y entonces, pues, se requiere de comercio electrónico como herramienta que facilite la administración y también de alta tecnología. Si aquí las empresas en Colombia no tienen ni comercio electrónico ni alta tecnología, pues vaya, mijito, a trabajar en una empresa. Usted no sirve para hacer empresa. Eso es lo que dicen aquí, por lo menos ahora con la facturación electrónica. Herramienta fundamental para la administración. Muy bien. Ustedes van a hacer esta investigación, me van a hacer un cuadro comparativo sobre las diferentes escuelas que existen, cuál fue el énfasis, en qué consistió, qué decía este señor de su escuela. Ese es el enfoque que hay, ¿ya? Y lo vamos a hablar por allá como el miércoles de la próxima clase, que no se me olvide. ¿Oyeron? Vamos a hablar de las escuelas. Antes de avanzar más y más, vamos a hablar de las diferentes escuelas. Van a hacer un cuadro comparativo con las 7 escuelas que puse aquí. Hay más, pero estas 7 nada más, en qué consisten, y hablamos de eso la próxima semana, el miércoles o jueves, ¿vale? Muy bien. ¿Tienen alguna duda, señores? Dejamos esto para después. ¿Aló? Dígame, ¿qué me iba a decir? Profe, ahora que tocó el tema de Mao Zedong, de cuando les tocaba comer perros, no sé si han visto lo de las fábricas de cucarachas, no sé si han podido leer o ver videos o algo documental. Impresionante. Es una cosa muy Y fuerte. no sé si han visto el trasfondo de todo eso, o sea, no es la noticia, el impacto que te crea, no, una fábrica de cucarachas que las van a moler y van a crear una proteína que es mejor alimento que la misma carne y todo eso, sino a largo plazo la guerra que hay Rusia, China, India contra Estados Unidos. No sé si han leído de eso, o sea, la fábrica de cucarachas es solamente como algo mínimo,
pero que ya está en proyecto, que ya lo están haciendo, pero con un